Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes. El día de hoy tenemos el agrado de recibir a don Adrián Ramírez, ¿verdad? Don Adrián recientemente estuvo cursando su doctorado en epistemología e historia de la ciencia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en Argentina. Don Adrián es además licenciado en filosofía por la Universidad de Costa Rica y, como comentaba hace unos momentos, ¿verdad?, el día de hoy tuvimos pues la pertinencia de invitar a Adrián a presentar una ponencia, y él eligió, ¿verdad?, acompañarnos el día de hoy con una ponencia intitulada Bases del estructuralismo metateórico, ¿verdad? La dinámica pues va a ser bastante sencilla, ¿verdad? Don Adrián va a hacer una exposición magistral, él eventualmente va a dar las reglas, ¿verdad?, de cómo desea pues que se ejecute la dinámica. Y como ya bien sabemos, la actividad es organizada por la Asociación de Filosofía y Filosofía Práctica de Costa Rica. Entonces les doy la palabra a don Adrián y bienvenido. Gracias. Creo que lo mejor sería, bueno, ir exponiendo, y si tienen alguna pregunta que la hagan, digamos, en el momento para poder, para poder llegar al final y que se haya comprendido todo. Pero eso, si son preguntas, digamos, comentarios, ese tipo de cosas, mejor como al final, si les parece. Hice una exposición que es bastante general. Alejandro me había pedido que hablara, a lo mejor, digamos, como algo más como de filosofía especial de la ciencia, pero yo desconozco, digamos, de ciencias sociales, sé más de biología. Tengo igual un ejemplo que al final, si queda tiempo, lo podemos ver, pero va a ser más como una exposición, digamos, de filosofía general de la ciencia, que es como la filosofía de la ciencia, ¿sí?, o de las ciencias, y no de filosofía especial de la ciencia, que sería como filosofía de la física, filosofía de la biología, filosofía del derecho, ¿sí? Así que va a ser como más eso, una exposición general, y ustedes pues verán, digamos, si tienen como aplicación, yo diría que sí, a sus respectivos campos de estudio. La estructura de la exposición es esta. Voy a hacer un brevísimo repaso histórico, un poco, digamos, para contextualizar de dónde viene el estructuralismo y qué es el estructuralismo, digamos, cuáles son los antecedentes que tiene, que serían, bueno, estos tres puntos: la concepción heredada, la vuelta historicista, las posiciones semánticas, ¿sí? Y después entrar al estructuralismo metateórico, donde veríamos, bueno, qué quiere decir K, que es el núcleo de una teoría, qué quiere decir MP, que son los modelos potenciales, qué quiere decir M, que son los modelos, qué quiere decir C, que son las constraints o condiciones de ligadura, eso vamos a ver, qué quiere decir la teoricidad y los modelos potenciales parciales, qué quiere decir I, que son las explicaciones intencionales, y bueno, qué sería un elemento teórico. En principio lo deja hasta ahí, o sea, eso es como bastante, como una versión mínima, digamos, del estructuralismo, pero es como suficiente como para introducirse, me parece. Bueno, un breve repaso histórico. La concepción heredada, así la llama Putnam en un artículo del año del 60 y algo, 62. En un artículo bastante famoso de Hilary Putnam que se llama What Theories Are Not, o sea, que no son las teorías, llama así la concepción heredada, y a partir de ahí siempre se llaman así, que sería, digamos, el periodo clásico de filosofía de la ciencia, ¿sí? Nace en el Círculo de Viena a principios del siglo XX, pero, digamos, tiene antecedentes en Mach, que funda la primera cátedra de filosofía, historia y teoría de las ciencias inductivas en el 85, y bueno, esa cátedra luego es Schlick la toma, y bueno, Schlick es parte del miembro de los fundadores del Círculo de Viena. Y en esa concepción heredada, digamos, obviamente haciendo como abstracción de las diferencias particulares que hay, porque en el mismo Círculo de Viena había diferencias, digamos, entre lo que los historiadores de la filosofía de la ciencia en los últimos años han llamado el ala izquierda del Círculo de Viena y el ala derecha, digamos, sobre la formalización y ese tipo de cosas, formalización de teorías. Pero digamos que la concepción heredada se puede, a grandes rasgos, reconocer en estos autores y otros, ¿sí? Carnap, Reichenbach, Popper, Hempel, Nagel, etc. ¿Qué dice la concepción heredada? ¿O qué sostiene la concepción heredada? Vean que el estructuralismo se llama metateórico, o sea, vamos a hablar principalmente de teorías científicas, ¿sí? Entonces el punto en el cual se centra, digamos, la discusión es eso, sobre las teorías científicas, no sobre otro tipo de discusiones, digamos, de filosofía de la ciencia, sino básicamente de las teorías científicas. La concepción heredada, dice Putnam en este artículo del 62, sostiene que una teoría científica se concibe como un sistema axiomático que inicialmente puede pensarse que no está interpretado y que adquiere un significado empírico como resultado de la especificación del significado de los términos observacionales solamente. Había una distinción en filosofía
la ciencia, digamos, en este periodo clásico, que es la siguiente distinción entre los términos observacionales y los términos teóricos de una teoría, ¿sí? En principio la teoría tiene los términos observacionales y se interpreta, digamos, o sea, esa parte es no interpretada y se interpreta parcialmente a partir o a través, digamos, de los términos observacionales. En ese artículo de Putnam del 62 cuestiona justamente esta distinción por varios motivos. Bueno, primero dice, ¿qué quiere decir parcialmente interpretada? Porque es algo que Carnap usa como si fuera un término técnico, Schlick usa como si fuera un término técnico de la matemática y de la lógica, pero no es realmente un término técnico. Nadie especificó nunca qué quiere decir parcialmente interpretada, ¿sí? Entonces eso es problemático. Y bueno, habría otra crítica a esa distinción entre términos observacionales y términos teóricos, que además conlleva a que haya enunciados observacionales y enunciados teóricos. Y bueno, Putnam lo que dice, esa dicotomía realmente no existe. Y en el 70, en un artículo de Joshua O'Hill, plantea que esa distinción, digamos, o esa dicotomía realmente esconde dos dicotomías, ¿sí? No hay una dicotomía real entre teórico y observacional, sino entre teórico y no teórico y observacional y no observacional, ¿sí? Esa sería la verdadera dicotomía que hay, digamos, que se esconde detrás de esa falsa dicotomía entre lo teórico y lo observacional en el periodo clásico. Ahora, eso es como una versión así súper rápida de qué se entiende o digamos qué es lo que está detrás de la concepción heredada de las teorías científicas. ¿Sí? Un sistema axiomático no interpretado, en términos teóricos, enunciados teóricos. Cuando digo teórico, quiere decir, por ejemplo, un término teórico, digamos, que se discute mucho en filosofía de la ciencia, que es, creo que nadie dice que no es teórico, por ejemplo, sería gen. ¿Sí? En la genética, el término de gen es un término que es teórico. Y bueno, observacional sería, qué sé yo, las cosas, en la versión clásica hacen como unas distinciones muy sencillas entre lo observacional como lo que se ve, pero bueno, luego se discute eso más adelante. Cuando, bueno, se da la migración del círculo, de los miembros del Círculo de Viena a Estados Unidos, con el ascenso del nazismo, además el asesinato de Schlick, y bueno, se refugian en Estados Unidos y continúan un poco esta tradición, y bueno, ahí hay un texto que es como famoso, que es el texto de Eiger, en el cual, digamos, se condensa un poco la tradición del positivismo lógico, lo que se llama positivismo lógico, empirismo lógico, ¿sí? Pero bueno, en los 60 se da algo que los historiadores también de la filosofía de la ciencia llamaban la revuelta historicista, que entiende, digamos, trata de introducir la historia de la ciencia, el desarrollo de la ciencia a través del tiempo, y no ver solo las teorías, digamos, como un momento específico cristalizado en el tiempo como una foto, ¿sí? Sino que se trata de ver cómo se da el desarrollo histórico en la ciencia. Que en principio, digamos, otra vez haciendo como esta invisibilización de las diferencias entre los diferentes autores, digamos que no se fue tratada en la concepción heredada. Y bueno, ahí estarían autores como Hanson, Turing, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Laudan, y sostienen que las teorías, bueno, proyectos de investigación, programas de investigación, que sería Lakatos, paradigmas, que sería Kuhn, tradiciones de investigación, que sería Laudan, se desarrollan a través del tiempo, ¿sí? En el caso, digamos, de Kuhn, a través de revoluciones científicas, habría un paradigma. Ese paradigma, bueno, hay un trabajo, digamos, de ciencia normal, empiezan a acumularse anomalías que no puede solucionar ese paradigma, que es, digamos, una teoría, ¿sí? Empieza a tener problemas a solucionar, digamos, lo que se supone que debería solucionar, y de repente hay otro paradigma nuevo que lo reemplaza, ¿sí? O sea, una revolución científica, se abandona el viejo paradigma, digamos, tiene una explicación un poco psicológica, sociológica de cómo funciona la ciencia. Si los autores mayores continúan con el paradigma viejo, los jóvenes asumen el nuevo paradigma, y a partir de ahí, digamos, se da un cambio paradigmático, es una revolución científica, ¿sí? El paradigma ahí sería como eso, como una teoría. Igual, bueno, parecido con tradiciones de investigación o programas de investigación, en el caso de Lakatos, que habría, digamos, como un núcleo de la teoría que se mantiene y tiene, bueno, hipótesis auxiliares que igual van cambiando en el tiempo y se dan desarrollo de esto, ¿sí? Eso, hasta ahí. La tercera parte, digamos que sería como las versiones más contemporáneas de filosofía de la ciencia, entienden las teorías como entidades de modelo teóricas. Esto lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Ahí estarían autores como Kitcher, como Hacking, como Hall, como Suppes,
Van Fraasen, Giri, Smith, Steve Müller, y bueno, estos últimos dos son como los fundadores del estructuralismo, y son los que vamos a ver con más detalle. Pero sería como una familia, digamos, de concepciones, no es como una tradición muy más, digamos, como sólida en ese sentido, sino que son como muchos autores que sostienen cosas un poco diferentes cada uno, pero comparten algunas cosas, ¿sí? Comparten eso, entender las teorías como entidades modelo teóricas. ¿Qué es un modelo? Vean que en la concepción clásica estaba eso, la formalización, digamos, axiomática de una teoría, tenía una parte que era la parte teórica, que tenía enunciados teóricos, y una parte observacional, ¿sí? En 1970 Suppes propone, digamos, que una teoría no se axiomatiza de esa manera, ¿sí? Sino que se axiomatiza a partir de la introducción o de definir un predicado conductista. Entonces, un modelo, ¿qué es? Eso, bueno, es de un texto que se llama A Model Theory Realist Interpretation of Science, que es como una introducción a la filosofía de la ciencia modelo teórica, de esta autora Emma Rootkamp, que bueno, es una idea intuitiva del modelo, que es una posible interpretación en la cual la teoría se satisfecha en un sentido tarskiano, esto es, de acuerdo con Tarski en 1956, un modelo es una oración, bueno, sentence, digamos, en un lenguaje apropiado, y es una posible interpretación de este lenguaje en la cual esta oración es satisfecha, digamos, en este lenguaje, ¿sí? Esas son las bases, digamos, del análisis modelo teórico. Igual Everbet lo traslada, digamos, porque Tarski trabaja en lógica y matemáticas, y lo traslada al análisis, digamos, de teorías empíricas. Everbet es como importante, trabaja como psicología, ese tipo de cosas, especialmente con Piaget, trabaja sobre lógica y matemática, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero bueno, eso. Un modelo, una teoría, es una posible interpretación en la cual todas las oraciones, digamos, en la cual todas las oraciones son satisfechas, o sea, son, ¿cómo decirlo? Cumplen lo que la teoría dice que tienen que cumplir, ¿sí? Pasa lo que la teoría dice que tiene que pasar, ¿sí? Eso sería un modelo. Otro modo de ver qué quiere decir un modelo más aplicado a ciencias empíricas sería un sistema de estructura que pretende representar. ¿Sí? ¿No podrían repetir esto del modelo? Porque no entiendo qué. O sea, el modelo es, entonces, podrían repetirlo. Es que a ratos no te escuché muy bien y no te entendí tampoco. Lo que pasa es que, digamos, estoy dando como una versión más formal de qué es un modelo, pero luego se va a ver con el estructuralismo que se entiende más por modelo. Digamos, un modelo realmente sería una parte de la realidad tal y como la entiende, o sea, tal y como la construye un científico, sí, un modelo científico, y sería un modelo de una teoría en el sentido de que cumple las leyes de esa teoría. O sea, por eso viene como esta tradición en la cual en el modelo pasa lo que la teoría dice que pasa, o en este caso, digamos, un modelo empírico, pero en el caso de Tarski es más como un modelo de lenguaje matemático lógico. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Sí. Aquí está, digamos, como más claro, eso, sistema de estructura que pretende representar eso, es como una idealización hecha por un científico de una parte de la realidad que quiere explicarla, que se quiere explicar por una teoría, un trozo de realidad, digamos, dicho así, pero eso, una idealización, digamos, eso, modelada por el científico, que está constituido por entidades de diverso tipo que realizan una serie de afirmaciones en el sentido de que en dicho sistema pasa lo que las afirmaciones dicen, más precisamente las afirmaciones son verdaderas en dicho sistema. O sea, ¿sí? Hasta aquí se podría resumir lo que vendría a ser un modelo como una simplificación formalizada del contenido de una teoría. ¿Del contenido de una teoría en qué sentido? Es decir, para distinguir entre teoría y modelo. O sea, lo vamos a ver más adelante. El modelo está en la base empírica. O sea, ahí están los modelos. En la parte de la realidad que la teoría quiere explicar. ¿Sí? En más adelante hay como un esquemita más sencillo. Por eso, pero es que pero digo, no es la realidad en bruto, digamos, es la realidad tal y como la modela el científico para aplicarle una teoría. O sea, sería que el sistema Luna-Tierra es un modelo de una teoría científica que explica cómo funciona el sistema.
El modelo involucra un excedente de contenido superfluo relativamente a la realidad. Claro. No es un calco relativamente a la realidad. Se va entonces como a redefinir, ¿sí? Un trozo de realidad, a eso es lo que se refiere. Que Sí, un modelo no se queda como una abstracción como tal, sino se redefine en algo un poco más concreto. Igual vamos a ver más adelante con mayor detalle, porque digamos para el estructuralismo todo es teoría, entonces los modelos están descritos, digamos, o sea, en la distinción teórico-no teórico, los modelos son descritos por términos no teóricos para una teoría que trata de explicarlos, pero son descritos, digamos, por modelos teóricos de otros, o pueden ser descritos por modelos teóricos de otros, ¿sí? O sea, en última instancia, que es algo que se le ha criticado un poco, digamos, a los estructuralistas, es que todo es teoría, o sea, realmente, bueno, pero es una mente teoría. Sí. Pero no Ahora, se Adrián, limita a pero, ello. Claro, Adrián, claro. una consulta. Sí. Todo enunciado descriptivo amputa necesariamente contenido de representacional, no sé. Entonces también cabría llamarle modelo a un enunciado de la, digamos, los enunciados descriptivos de la vida diaria también satisfacen esa característica de... Lo que pasa es que tiene que tener eso, que satisfagan las leyes que dice la teoría que satisfacen. O sea, no puede ser cualquier descripción de cualquier cosa, digamos así, en abstracto. No sé dónde hablarle a Alejandro. Sí, te escucho. Estás aludiendo a los modelos de la teoría. Claro, los modelos de la teoría. Sí, sí. Entonces, entonces los modelos son fragmentos de una teoría, formalizados. Son fragmentos formalizados de una teoría. Se pueden formalizar, digamos, pero también se pueden escribir en lenguaje natural. Ah, ok, Sí, también claro, se puede. Claro, Ah, claro, se pueden escribir en lenguaje natural. ok. Lo que pasa es que, claro, hay como una tendencia, eso, la tradición esta estructuralista tiene como las dos vertientes, digamos, la vertiente muy carnapiana y la vertiente cuniana, digamos, entonces es como una mezcla entre esas dos cosas, es esa formalización, digamos, axiomática, pero en teoría de conjuntos, digamos, de cosas que intuitivamente dicen, dijo Kuhn, digamos, y otros autores. Correcto, o sea, un componente sincrónico y un componente Claro. diacrónico. Componente sincrónico y componente diacrónico. Correcto. Que aquí no vamos a ver, digamos, vamos a ver nada más como una parte mínima y esta como de la versión de una teoría en un momento determinado. ¿Sí? ¿Qué dice la concepción estructuralista, digamos, o qué sostiene en términos generales? ¿Sí? Pensando en las dos tradiciones de las cuales, digamos, parte, critica y reestructura. ¿Sí? Primero, rechaza la distinción teórico-observacional y la sustituye por la teórico-no teórico, relativizada a una teoría. En ese sentido, un término sería teórico respecto de una teoría. ¿Sí? No sería un término teórico en general, ni un término observacional en general, sino sería, bueno, observacional no teórico, sino teórico y no teórico respecto de una teoría específica. ¿Sí? Respecto a esta distinción, se caracteriza la base empírica de la teoría y el dominio de aplicaciones pretendidas, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Los datos, eso es lo que decía antes sobre la relación, digamos, con los modelos y la teoricidad y la no teoricidad, ¿sí? O sea, los modelos están descritos en términos teóricos de otra teoría, ¿sí? No teóricos de la teoría que trata de explicar eso. Bueno, eso, están cargados de teorías, pero no de la teoría para la que son datos. O sea, una formulación, bueno, esto es como algo que se plantea como un avance, digamos, de la acepción empírica que excluye la interpretación autojustificativa, o sea, eso no habría como una redundancia o así. Se identifican como nuevos elementos de la determinación de los modelos, además, bueno, de las tradicionales leyes, las leyes científicas, algo que se llama condiciones de ligadura o constraints. Todas estas cosas las vamos a ver con detalle más adelante. Se identifican los vínculos entre modelos de diversas teorías, un poco por estas relaciones, digamos, teóricas e interteóricas. Vamos a ver también. Se caracteriza la estructura sincrónica de una red con diversos componentes, unos esenciales y otros cambiantes. Entonces, la evolución de una teoría a través del tiempo sería, digamos, una sucesión de tales redes. Esto no lo vamos a ver con tanto detalle, digamos, pero básicamente cuando veamos que es un elemento teórico, hay que ser que, bueno, había relaciones. Eso sería como cómo se ve en un momento determinado una teoría, pero eso se puede, digamos, también ver en el desarrollo a través del tiempo, a través de estas, digamos, relaciones interteóricas. Aquí pongo solo eso.
en los últimos años, bueno, hay un artículo de Molines que plantea que habría 4 tipos de modelo de desarrollo interteórico, que eso no lo vamos a ver, digamos, pero igual se puede marcar. Y se analiza en términos modelo teóricos las tradicionales relaciones interteóricas de reducción y equivalencia, que eso también estaría en esa explicación que da Molines, digamos, de cómo se entiende el desarrollo teórico, ¿sí? Cuando una teoría, digamos, puede explicar, digamos, los modelos que tenían otras teorías. Pero bueno, eso es como, en términos generales, qué sostiene, digamos, el estructuralismo sobre las teorías científicas y la evolución de las teorías científicas a través del tiempo. Este es el esquema que les decía, digamos, que es como una simplificación. Bueno, K es el núcleo de la teoría, o sea, la parte teórica, ¿sí? Y son las aplicaciones intencionales, donde estarían, digamos, aquello a lo cual la teoría científica se quiere aplicar, si aquello que quiere explicar. Y en la parte K estarían las leyes, digamos, se podría decirse a grandes rasgos, que es el explanax, ¿sí? Y en las aplicaciones intencionales, estaría la base empírica y es el explanax. O sea, hay algo en el mundo que la teoría quiere explicar, y para explicarlo propone unas leyes. ¿Sí? Si en eso que está en la realidad pasa lo que la teoría dice que pasa, entonces es un modelo de la teoría. Entonces, bueno, les decía, el núcleo, que eso es solo, qué sé yo, así se lo describe, así como K, y después, bueno, hay como una formalización para todas las cosas, pero no voy a entrar en detalles de la formalización. Pero vean que los modelos, o sea, que no había una distinción entre teórico y observacional, como había en la concepción heredada, sino que hay una parte, digamos, intrínsecamente aplicativa, digamos, que tiene que ver con su relación con los modelos justamente, y por eso, qué sé yo, se dice que las concepciones semánticas en general y el estructuralismo en particular, digamos, eso, para identificar una teoría hay que identificar cuáles son sus modelos, ¿sí? No cuáles son, o sea, se parte de identificar cuáles son los modelos, o sea, aquello que la teoría quiere explicar, no de, qué sé yo, que a mí se me ocurre una teoría y la invento y digo, bueno, esta teoría es así, no, sino de aquello que la teoría justamente quiere explicar. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que les decía, de una serie de modelos, las estructuras que basan los axiomas del predicado conjuntista, o sea, aquellos que cumplen lo que las leyes de la teoría dicen que, ¿sí? Y en este caso sería no. Y habría, bueno, tres tipos realmente de modelos, pero bueno, aquí habría dos, uno que son los modelos potenciales y otros que son los modelos actuales. Los modelos potenciales son todas aquellas cosas a las cuales el usuario, digamos, de la teoría podría aplicar esa teoría, ¿sí? Los modelos actuales son aquellos a los cuales se ha aplicado y justamente pasa lo que la teoría dice que pasa. ¿Se entiende eso? Pero los modelos potenciales entonces serían potencialmente claro, infinitos. podrían ser potencialmente infinitos, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, hay como una cuestión del usuario de la teoría, de la comunidad científica, que no va a aplicar las cosas al azar a cualquier cosa, digamos, hay cosas que quieren explicar y para eso, digamos, aplica una teoría a esos modelos. Lo que pasa con esto, digamos, o lo interesante con esto es justamente cuando una teoría se aplica a algo que no era, digamos, aquello para cual fue ideada, igual, digamos, se utiliza para explicar otras cosas. Si evolución cultural, por ejemplo, usa selección natural, diferente, pero digamos es como parecido. Sí, pero eso es completamente azaroso. Más bien, la pregunta sería, ¿estos modelos potenciales cómo los identifican? Porque igual, o sea, estarían... A ver, al inicio decía que, digamos, que dentro de los modelos puede haber objetos, relaciones, funciones, digamos, pero hay una descripción de esos modelos, ¿sí? O sea, que si yo, en selección natural serían organismos que tienen rasgos, que tienen tales, que cumplen una función, que si se hereda puede ser y es beneficiosa, digamos, le ayuda en la reproducción diferencial, ¿sí? O sea, serían los modelos de esa teoría. No es como tan, no son tan abstractos, digamos, ¿sí? Sí, no, me refiero a que al ser potenciales, digamos, en cualquier momento se puede utilizar para algo, o sea, o se puede crear un modelo para algo, o se puede utilizar para algo. Pues digamos, igual aquí estamos como en el nivel más, no tan alto, digamos, pero sí más alto, digamos, después hay como especificidad, y que se lleva, eso aplica a insectos, y luego a un insecto particular, luego se aplica a perros, y luego se aplica a humanos, digamos.
Ok. ¿sí? O sea, donde estaría como el nivel de contrastación más Ok. Una teoría antes de ser testeada solo contiene modelos potenciales. Sí, sí. Claro, pero los modelos actuales son aquellos en los cuales se Una vez cumple lo que la enfrentada. teoría dice que pasa. ¿sí? Bueno, había antes otros, pero eso lo vamos a ver más adelante, que son los modelos potenciales parciales, que eso lo vamos a ver más adelante. Las condiciones de ligadura, esto es como un poco difícil de decirlo y se suele dar un ejemplo, digamos, quiere decir, en varias aplicaciones de la teoría hay cosas que se asume que luego se van a mantener en una aplicación posterior. ¿sí? Lo que se suele decir es, cuando yo analizo eso, el sistema Luna-Tierra, la masa de la Tierra es una, y si luego quiero aplicar esa misma teoría, explicar el sistema Tierra-Sol, la masa de la Tierra va a ser la misma. ¿sí? O sea, eso es algo que me dice que esos dos modelos eso tienen una condición de ligadura, algo que los relaciona. ¿sí? Que son aplicaciones diferentes de una misma teoría, pero que hay cosas que se mantienen, digamos, respecto de diferentes aplicaciones. Claro, son como constricciones de ligadura. Claro, pero no serían como constantes universales, porque serían más como respecto de aplicaciones particulares, digamos. Siempre respecto a la teoría. Claro, siempre respecto a la teoría. Sí. Y bueno, el otro punto que les decía, esto de la relación entre la teoricidad, ¿sí? que es relativamente a una teoría particular, ¿sí? Y bueno, y estaría eso el conjunto de los modelos potenciales parciales, que es el conjunto de los modelos potenciales de los que hemos recortado las funciones teóricas. Esto lo que quiere decir es aquellos modelos potenciales a los cuales no se ha aplicado, digamos, esta teoría particular. ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿No? O sea, tenemos modelos. Los modelos son los que cumplen lo que la teoría dice que pasa. ¿sí? Tenemos modelos potenciales. Lo que pasa es que, bueno, dentro de la axiomatización habría unos axiomas que son propios y otros axiomas que son impropios de una teoría. ¿sí? En principio, a los modelos potenciales parciales no se aplican los axiomas propios, sino solo los impropios, y a los modelos potenciales se aplican, digamos, los axiomas propios y los axiomas impropios de la teoría. O sea, la parte más teórica, si se quiere decir como en ese sentido, se aplica a los modelos potenciales y no a los modelos potenciales parciales. Y bueno, aplicaciones intencionales pretendidas, que en el esquema S habíamos dicho que ahí está la base empírica y que ahí está, digamos, lo que se quiere explicar con esta teoría. Esos son los sistemas empíricos a los que se termina de aplicar el núcleo, o sea, el núcleo K. Se escriben, eso que les he dicho varias veces, mediante un vocabulario previo a T, o sea, por ejemplo, si yo quiero explicar cómo funcionan cómo evolucionan los organismos a través del tiempo, para describir qué es un organismo, yo no uso la teoría de la selección natural, ¿sí? Sino que uso otras teorías, la fisiología, qué sé yo, cualquier otra cosa. ¿La qué? Perdón, ¿qué se utiliza? Fisiología. O sea, teorías previas, ¿sí? Teorías que no son justamente esta que quiero aplicar para explicar la selección natural. Ahora, pero es que la selección natural, o sea, para seleccionar qué es un organismo, requerimos un concepto de qué es un organismo. Sí. Pero ese concepto no es teórico de la teoría de la selección natural. Es no teórico de la teoría de la selección natural. Pero o sea, está en la selección, o sea, ¿en qué sentido no forma parte si está en la teoría? O sea, aparece en la teoría. ¿Qué otro tipo de formar parte puede tener un concepto si aparece en la teoría? Porque no estaría, o sea, claro, en la ley aparecen, digamos, tanto los términos teóricos como los no teóricos, o sea, aparecen los modelos en la ley de la teoría, ¿sí? Pero los términos teóricos son introducidos para explicar justamente, digamos, eso que se quiere explicar, y esos otros no. O sea, organismos se puede determinar independientemente de aplicar una selección natural. O sea, puede haber organismos que no evolucionan, o sea, qué sé yo, antes de que fuera la revolución darwiniana o lo que sea, los organismos igual se podían describir en tanto que organismos. No era necesario aplicar la selección natural para decir que eran organismos. Sí. O sea, el concepto podría, la corrección del concepto del organismo
no depende de la teoría de la evolución natural. Sí. Aunque sí está, digamos, dentro de la ley. Cuando la ley se enuncia, digamos, eso quiere explicar cómo evolucionan los órganos que tienen ciertos rasgos a través del tiempo. No es una concepción holística no es una concepción holística de, ¿cómo se llama? Del significado, de los términos. Existen unos ciertos términos cuyo significado es independiente de la teoría. De esa teoría. De esa teoría, no de todas las teorías, de esa teoría. ¿Y hasta qué punto se necesitan justificar o se deben justificar? Por ejemplo, ¿hasta qué punto se va a recurrir a conceptos de teorías que se asumen, por ejemplo, tan populares que no se van a explicar dentro de la teoría? O sea, utiliza conceptos, o sea, no va a explicar cada concepto en la teoría, va a utilizar de otras teorías. Pero entonces, ¿cuáles son los que va a justificar de usar o no? Por ejemplo, si están en el núcleo, en las leyes, por ejemplo, que sería el núcleo de la teoría, tendría que explicar de dónde vienen sus conceptos o los explicaría cada uno. No entiendo qué estás entendiendo por explicar. O sea, digamos, se propone una teoría, claro, que tiene conceptos, que algunos son teóricos para esa teoría, o se propone una ley, digamos, y algunos son no teóricos para esa teoría, pero también, o sea, podría haber conceptos que son de, ¿cómo se dice esto? No sé, como un preparadigmático, o sea, de la ciencia preparadigmática, o sea, que no necesariamente tiene que ser una teoría, pues una foto, sí, o sea, puede ser como algo más, más informal, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una teoría sí, claro. Puede ser una fault theory, y de ahí puede obtenerse un concepto, tal vez. Claro, sí. Perdón, los conceptos no teóricos de una teoría eventualmente no requieren necesariamente una justificación, ¿no? Tampoco por lo general se explica, digamos, de dónde fue tomado. Claro. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, el concepto de gen, digamos, cambió mucho a través del tiempo, quería ser gen, ¿sí? Y parecía que en algunos casos, o sea, es típicamente un término teórico, digamos, de la teoría de la genética, ¿sí? Pero pues, en la genética molecular no es claro que es un gen, ¿no? Pues, no necesariamente es un conjunto de bases de nada, eso ahí no tiene como tanto sentido, digamos, pensarlo como teórico de la teoría. ¿Y cómo se selecciona o cómo argumentan o cómo seleccionan los de este modelo? ¿Cuál es el concepto o cuáles son los conceptos adecuados en cuestión? Para describir los modelos o los conceptos, digamos, los términos teóricos que se plantean. Para los modelos, sí, para los modelos específicamente, o sea, los conceptos que dirían que más o menos representan lo que el modelo dice que existe, digamos. Porque me parece me parece que eso es una discusión típica dentro de la ciencia, efectivamente, digamos, discutir si de hecho es eso o es la otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que en realidad está existiendo? ¿Cuál es la relación con la teoría en cuestión, con las leyes específicamente? No sé, más o menos. Una pregunta imprecisa, pero a ver si se te ocurre algo. Sí, no entendí muy bien. O sea, es como cómo el científico selecciona cuáles términos usar para describir los modelos. No, los términos no, los conceptos. O sea, porque el modelo es la representación de lo que existe para esa teoría, sí, que la teoría tiene que explicar. Sí. Pero en las discusiones científicas se discute qué es lo que podríamos replanteando como a la terminología más o menos. Se discute cuáles son los integrantes de ese modelo, pero bajo qué base se hace esa discusión sobre cuáles son los integrantes. Lo que es una discusión científica, no metacientífica, digamos. O sea, los científicos discutirán cómo elegir o no
O sea, el estructuralismo se presenta como una metateoría en el sentido de que trabaja sobre teorías científicas que se están utilizando, digamos, o que se han utilizado, ¿sí? O sea, no se mete como con discusiones de qué deciden o no los científicos. Toman, un poco, digamos, siguiendo el ejemplo de Kuhn, toman, qué sé yo, cómo está expuesta en un libro de texto o cómo está expuesta en un paper, digamos, donde se presenta una teoría, ¿sí? O sea, no se meten con ese tipo de discusiones que son más como de la práctica científica. Eso. Sí, sí, bueno, no es exactamente lo que... Sí, no, entonces no entendí cuál era la... Sí, sí, pero igual, exacto, no logro plantear, pero eso no importa. Adelante. Bueno, ahí después sí. Bueno, eso se escribe mediante un vocabulario previo a T. Es decir, que cada aplicación pretendida es un determinado modelo parcial, o sea, eso, las aplicaciones pretendidas no han cumplido, digamos, la aplicación de los axiomas propios de la teoría, o sea, son eso, indeterminadas en ese sentido de que cualquier cosa a la cual se podría aplicar esa teoría no necesariamente cumple eso. Una vez que se aplicó esa teoría, entonces pasaría a ser un modelo en sentido propio. ¿Sí? Un modelo, ¿sí? El modelo parcial era aquel que no estaba, o sea, aquel modelo parcial potencial que se le había sacado la parte teórica de intrínseca. Sí. Entonces, esa última oración lo que quiere decir es que las aplicaciones intencionales están construidas de tal modo que no incluyen los términos teóricos de la coquetería, para evitar situaciones circulares de tipo Munchausen. Y bueno, esta sería como la versión mínima, digamos, de teoría, que es lo que se llama elemento teórico, que es esto, sería K, o sea, el núcleo, ¿sí? Y las aplicaciones intencionales o pretendidas. Habría otras, digamos, esto se complejiza un poco más cuando se habla, digamos, de una red teórica, que sería de un conjunto de núcleos teóricos, digamos, de elementos teóricos relacionados, ¿sí? Especialmente, digamos, para explicar el desarrollo de la ciencia a través del tiempo. Pero no necesariamente, o sea, puede haber una red teórica de la selección natural, con la selección sexual, con la selección natural, selección sexual, con el origen común, que es otra teoría que plantea Darwin, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, habría como un conjunto de teorías que están relacionadas, ¿sí? De alguna manera. Pero bueno, esto sería como eso, como la versión mínima de teoría para el estructuralismo es esto, ¿sí? Un elemento teórico. ¿Qué es eso? Bueno, si escribimos el paro formado por el K, el núcleo, sería la parte formal donde están las leyes de la teoría y el dominio de aplicaciones intencionales o pretendidas, y que sería la parte aplicativa donde está al que yo coloco la teoría. Y después sí, tengo un ejemplo, no sé cómo estamos de tiempo. Okay. Un ejemplo que es relativamente sencillo, no es de ciencias sociales, porque Alejandro me pidió que diera algo, digamos, de ciencias sociales, pero yo estamos de ciencias sociales, que es de una teoría que se llama... Adriana, ¿te estorba la proyección ahí? Si no lo ponemos este pesito, ¿bien? No. Ok. La hipótesis organizacional activacional, que es una teoría neuroendocrina. Y que se aplica principalmente, digamos, a, obviamente, aquello, digamos, que quisiera explicar al principio, digamos, que es en especies, bueno, dimórficas sexualmente. Eso quiere decir que hay machos y hembras, si hay todo en formas. Eso. Que es una teoría que se plantea, digamos, a partir del año 59, especialmente a partir de un artículo de Phoenix, Coy, Guerral y Young.
de evolución de las especies. ¿Cómo? Sí, así me que bueno, el artículo, o el estudio, digamos, lo que quiere hacer es determinar dos cosas, ¿sí? Y lo lleva a cabo. Una es el rol de las hormonas en el marco, digamos, de conductas sexuales diferenciadas, estos sexuales. Vean que es neuroendocrinología, entonces primero el rol de las hormonas. O sea, aquello de lo que da cuenta de esa teoría sería eso. Y el sustrato que es organizado en el periodo embrionario. Para que se vea. O sea, eso. Trabajan principalmente haciendo experimentos con ratas y con conejillos de Indias. Es eso. ¿Cuáles son? Bueno, hay conductas sexualmente dimórficas en estos dos bichos, digamos, serían la monta, la que son conductas sexuales, ¿sí? Y lo que se llama los rosas. Que eso es, bueno, si el bicho monta al otro o si el bicho se activa, digamos, para que sea montado por el otro, ¿sí? Que son, digamos, dos conductas típicamente dimórficas. O sea, por lo general los machos hacen una cosa y por lo general las hembras hacen otra cosa. Y lo que se quiere ver es cuál es el papel que tienen las hormonas, eso, durante el desarrollo embrionario, digamos, habría como un baño hormonal en cierto periodo de desarrollo embrionario, y eso, ver cuál es el papel que tienen las hormonas cuando están y cuando no están. Porque primero se aplica, digamos, se trabaja con conejillos de Indias, se aplica, digamos, testosterona y tiene una descendencia de hembras que en su edad reproductiva, que es importante, digamos, cuando se da la edad reproductiva, sobre todo en especies animales, en la adolescencia, digamos, habría otro cambio, ¿sí? O sea, había un cambio a nivel del desarrollo embrionario y había otro cambio en la adolescencia, ¿sí? Igual, digamos, con estos bichos, o sea, cuando se da el desarrollo sexual, digamos que se dan estas dos conductas, ¿sí? O sea, no es antes de eso. Y bueno, cuando estos bichos a los cuales les aplicaron testosterona, la conejilla de Indias tuvo una descendencia principalmente de hembras. Cuando llegan a la edad reproductiva, las hembras tienen la conducta de monta, ¿sí? Y no la conducta de los dos, que era la que tenían antes. Cuando hacen el experimento con ratas, las ratas tienen una descendencia principalmente de machos. A estos les suprimieron, o sea, no pusieron más testosterona, sino que pusieron un supresor, digamos, para que no funcione la testosterona. Los machos cuando llegan a la edad adulta, o a la edad, digamos, sexualmente reproductiva, eso, tienen la conducta de lordoses y no la de monta, ¿sí? Entonces es eso. Lo que se quiere ver es cuál es el rol que tienen las hormonas durante el desarrollo embrionario y además, bueno, cuál es el sustrato, ¿sí? Porque esto después se va a ver que tiene además, ven que es neurotecnología, un componente cerebral. Entonces, es el rol que tienen las hormonas en el desarrollo embrionario respecto a cómo se manifiestan las conductas dimórficas sexualmente. Sí. Eso, okay. Pero eso después se aplicó a otras cosas que, digamos, eso en ratas y eso es visto como típicamente dimórfico, que sería, por ejemplo, agresión o sea, agresividad. O cómo se da, digamos, como... Esas son aplicaciones potenciales. Claro. Es que esa era mi duda. Sí. O sea, ¿cómo prevén las aplicaciones potenciales? Porque se está aplicando a conductas, digamos. Sí, pero ahí, o sea, dentro de las no hay conductas no hay tantas conductas de una rata en un laboratorio. O sea, tienen ya estudiadas de antes cuáles son. O sea, por eso las diferencian dimórficamente. Que se llama eso, la agresividad, cómo juegan, la alimentación, eso como... Y bueno, después hicieron como un estudio a nivel de estructuras cerebrales, digamos, si hay un cambio o no en esas estructuras cerebrales, pero eso, digamos, fue como algo que se hizo no en el 59, sino más adelante en el 59. Entonces, eso, ¿qué es lo que quiere explicar esta teoría? Esto. El rol, digamos, de las hormonas y el sustrato, pero luego hubo como
polémica, digamos, a partir del año 2015 especialmente, de un artículo sobre si lo que este estudio, digamos, lo que determinaba es si hay un cerebro masculino y un cerebro femenino, un cerebro de macho y un cerebro de hembra, ¿sí? Masculino y femenino. Entonces, o sea, el estudio metateórico en este caso, ¿sí? Lo que permite es ver eso, cuáles son los modelos de esa teoría, qué es aquello a lo que se aplica esa teoría, qué es aquello que la teoría quiere explicar y qué es aquello que no quiere explicar, ¿sí? Algo que no quiere explicar y algo que no quiere proponer es que haya, digamos, cerebros sexualmente dimórficos, ¿sí? Aunque haya estructuras sexualmente dimórficas en los cerebros. ¿Se entiende eso? O sea, bueno, voy a poner la... Pero sí se propuso en el 2015. No, esto es una crítica que plantea esta autora sobre estos autores, criticando eso, que no había un cerebro de macho y un cerebro de hembra. O sea, desde el punto de vista de Joel, la teoría sí quería explicar eso. Sí, Sí quería proponer eso. porque igual hay un trasfondo ideológico de estos autores, digamos, que sí, digamos, un trasfondo ideológico problemático, que después querían que no sé, educación segregada y ese tipo de cosas basados, digamos, en esto. Entonces, por eso, digamos, se plantea como esta crítica. Entonces, una reconstrucción, digamos, informal de esta teoría, o de la ley de esta teoría, de la ley fundamental de esta teoría, que sería la ley fundamental, digamos, de un elemento teórico, sería para toda conducta dimórfica, porque además, esto además se ve cómo se formulan las leyes para el estructuralismo. Funcionan, digamos, como condicionales. Existen hormonas tal que su presencia o ausencia. Bueno, esto obviamente se formaliza. Presencia. Durante el periodo organizacional, o sea, durante el desarrollo embrionario, por eso se llama teoría organizacional activacional durante el organizacional. Adrián, cuando hablas hacia la pizarra no te escucho nada, digamos. Okay. No lo haré más entonces. Esta es la ley, digamos, de esta teoría organizacional activacional, ¿sí? Lo que dice, para toda conducta dimórfica, o sea, machos y hembras, existen hormonas tal que su presencia o ausencia durante el periodo organizacional determina el desarrollo de estructuras neurofisiológicas obviamente todo esto es con ratas. No digo los estudios, pero después se hizo como estudios como tratando de explicar, porque eso es como solo una parte de esta teoría neuroinduccional, pero se ha usado, digamos, de manera interesante para explicar después, digamos, identidad de género, roles de género, digamos, como ese tipo de cosas. Pero es que a eso me refiero como aplicaciones potenciales. Sí, claro, pero primeramente concluye la enunciado. Claro. Neurofisiológica, dimos. Cara de
obvio de Alejandro. ¿Qué hemos de entender por determinación? Que aparecen o no estructuras en la cabeza, o sea, en el cerebro. Estructuras quiere decir, además, algo, o sea, no es todo un cerebro de macho y todo un cerebro de hembra. Reitero, que hemos de entender por determinación. Determinación causal. Claro, que si se da el baño hormonal, aparecen o no. Correcto. Determinación causal, entonces. So, presencia o ausencia. Durante el periodo activacional, eso es la adolescencia. Determina conductas. Que ahí es más digo, puede ser más como a veces tienen la estructura y no pasa, digamos, no es como que todas las ratas que tienen esa cosa van a hacer eso, pero es un porcentaje bastante alto. Ah, bueno, pero entonces la determinación no es causal. Sí, de la presencia de la estructura sí, de la manifestación de la conducta no. Comprendo. Entonces debe ser diferenciado de alguna manera, porque la primera aparición es causal, la segunda aparición no es causal. Pero es igual, o sea, como un 99% de los casos en los que pasa, digamos, que si tienen dichas estructuras van a manifestar dicha conducta. Pero en la segunda, si no es causal, ¿por qué no es causal en la segunda? Porque no todos los, o sea, sí es causal, pero no es No es un que- 100%. Frecuencial. Lo que sucede es que la determinación es múltiple. No toda determinación es causal. Esta enunciación me parece poco rigurosa desde el punto de vista de la etiología, o sea, desde el punto de vista de la teoría a propósito de la determinación. Poco rigurosa. Claro, el primer caso es que si se da el baño hormonal, aparece la estructura, ¿sí? En el cerebro. Y en el segundo caso es que la mayor parte de las veces, si se tiene esa estructura o no, va a manifestarse, digamos, la conducta de esa remonta o de retroceso. Bueno, sería como la ley que explica eso, las conductas, en principio. Las conductas en el desarrollo, digamos, de estos animales. Y el modelo serían las conductas de los Sí. de las ratas. Sí, las conductas sexualmente dimórficas, pero digamos, hay otra discusión, digamos, más como contemporánea sobre el estructuralismo, que es que no todas las teorías tienen necesariamente que tener términos teóricos de esa teoría para ser explicativas. O sea, había teorías que son fenomenológicas, ¿sí? Entonces no necesariamente tiene que haber un término teórico de esa teoría para que explique realmente, digamos, aquello que quiere explicar. Por ejemplo, Pero eso es como una discusión. En principio la teoría de la selección natural no tiene un término teórico en el sentido, digamos, estructuralista. Sería más eso, dicen que es fenomenológico. Como que sea. no logro ni imaginarme la distinción, Adrián. ¿Por qué la teoría de la selección natural se aplicaría a todos los seres vivos? Ese sería el modelo de la Sí. teoría, ¿o no? Pero, ¿qué Y- tiene eso que ver? ¿No? ¿Por qué es fenomenológico? Fenomenológico en el sentido de que no tiene un término teórico, por ejemplo, como tiene la genética. Alejandro, creo que, si me corregís si estoy mal, pero creo que lo que él quiere decir es que la teoría no introduce un término teórico propio de esa teoría al explicar aquello que quiere Sí, explicar. sí. O sea, puede darse una explicación a partir de relaciones, a partir de funciones que relacionan, digamos, términos no teóricos. Como organismo, como rasgo, como cumplir una función, digamos, había una función entre tener un rasgo que cumple una función
y que ese rasgo sea heredable, digamos, todos esos términos son no teóricos para esa teoría. ¿Qué hemos de entender por explicación? Que pasa lo que la ley dice. O sea, que si aplicamos la teoría de la selección natural a los bichos, pasa. ¿Cómo lidia? Bueno, Adelante. pero digamos, y en ese caso, ¿cómo lidian los estructuralistas con anomalías? Por ejemplo, con una anomalía frente a lo que propone esta ley, digamos, porque me parece que no trabajan algunos de los principales problemas que históricamente la filosofía general de la ciencia trabaja, como el problema de la demarcación, el problema de la evolución. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿cómo responde un estructuralista frente a anomalías de su planteamiento? O sea, eso, ¿serían de su planteamiento o de una teoría que está... No, digamos, por ejemplo, que está modelando, por ejemplo, esta teoría, o digamos, está haciendo modelos dentro de esta teoría, pero resulta que aparecen contraejemplos en los cuales no se cumple esa ley. Pero, digamos, ¿cómo responde el estructuralismo? O sea, el estructuralista en todo caso lo que hace es reconstrucción de teorías científicas, digamos. Sencillamente, por ejemplo, como abandona el programa. bastante analítico en ese sentido, digamos, de reconstruir teorías que están ahí, o sea, tal y como las usan los científicos. Pero, sí, digamos, o sea, por ejemplo, entonces, si por ejemplo un autor de este programa está trabajando sobre una teoría, pero se da el caso de que se presentan anomalías con la teoría, me imagino entonces a lo único a lo que procede sería abandonar la teoría, porque digamos, no lidia con los problemas de fondo, digamos que... Sí, no, el concepto de error. O sea, sí, obviamente, porque se hace también, se hizo una reconstrucción de la mecánica newtoniana, digamos, de la mecánica de Descartes, por ejemplo. Pero es eso, digamos, se ve qué es lo que dice la teoría y qué es aquello a lo que quiere aplicarse, pero nada más, digamos. Sus funciones descriptivas. Exactamente, Sí. o sea, Es reconstructiva, digamos. Pero no, un momento, pero decir que algo esté equivocado es descriptivo también, si tienen, o sea, No, si se estableció el criterio de error. O sea, entonces la claro. teoría, lo que no se ve acá es cuál es el concepto de error que maneja la meta teoría en cuestión, digamos, no la teoría científica. O sea, sería entonces que, si uno lo piensa en términos, digamos, del desarrollo teórico, que esa teoría, que los modelos de esa teoría, digamos, son explicados por otra teoría nueva. Sí. En conexión con el comentario de Luis, lo que acontece es que ciertas teorías han lidiado con anomalías mediante la formulación de hipótesis auxiliares. Entonces, presumo una reconstrucción de esta naturaleza debe rendir cuenta de ese fenómeno, de cómo la teoría ha lidiado con una anomalía. Por ejemplo, que el movimiento orbital de Urano no se adecue cabalmente a las predicciones que cabe derivar de la teoría newtoniana de la gravitación universal. Para lidiar con esa anomalía se introdujo una hipótesis auxiliar, la hipótesis atinente a la existencia de una mole, hasta la fecha inobservada, la mole de Neptuno. Entonces, de un fenómeno como este, la reconstrucción racional debe rendir cuenta de alguna sería manera. una de las aplicaciones, digamos, igual eso sería más como en tanto que el desarrollo de la ciencia, digamos, porque habría algo que surge nuevo de lo cual esa, digamos, tiene problemas para explicarlo, no tanto, digamos, de ver como una teoría en un momento más específico, o sea, como congelado. Sí. Igual puede haber, digamos, eso, enriquecimiento de la ley y podría ampliarse, digamos, en ese sentido, digamos, para la explicación de cosas que antes no había explicación. O sea, para incluir modelos nuevos que son solamente modelos potenciales. Algo que también me preocupa es que aparentemente se asume un concepto muy poco sofisticado respecto de la operación explicativa. La explicación conoce una pluralidad de especies. Una especie es la especie genética, una especie es la especie nomológico-deductiva, mejor aún, deductivo-nomológica.
existe una pluralidad de especies de la explicación. Y lo he echado en falta, o sea, he echado en falta la precisión a propósito de la pluralidad de las especies de la explicación. Aseverar que una teoría es explicativa en la medida en que acontece aquello que según la teoría debe acontecer es sumamente insuficiente. Sí, no, a lo mejor no lo dije, Pensemos, por ejemplo, Adrián, sí. en el esfuerzo de un teórico de la historia por explicar o por determinar, por establecer por qué Julio César cruzó el Rubicón, digamos, podría aludir a una serie de elementos, digamos, antecedentes que llevan a Julio César a cruzar el Rubicón, pero no pueden establecerse, o sea, ese historiador no formularía ninguna ley general, ¿verdad? Me parece, o sea, uno podría inventarse la ley general, pero el historiador no la formula en ningún lugar, y pues ahí no sé muy claramente cómo proceder con el modelo en ese sentido, o si sencillamente sería como decir, bueno, no, la metateoría o el estructuralismo no se aplica a esto y punto, digamos, o qué respuesta se da en esos casos. O sea, las teorías que se han reconstruido suelen ser, sí, de física, de biología, hasta más recientemente, digamos, de química, esta neuroendocrinología. Creo que se intentó hacer algo sobre Merton, si no recuerdo mal, eso lo puedo buscar también, pero yo no lo leí. Sí, no sé. Sí, hay un artículo sobre Merton. Sí. El estructuralismo, hombre, además de lo que parece ser una reconstrucción de una teoría con los modelos que implica y las cosas que has comentado, incluye, por ejemplo, un poco pensando en el comentario que decía don Luis, por ejemplo, criterios de marcatorios científicos, por ejemplo, tiene, digamos, dentro de su amalgama teórica criterios de preferencia de lo que podría ser una mejor teoría explicativa, ¿verdad? No, o sea, eso, se asume que es algo que eso es discusión más en el campo científico. ¿Sí? Lo que hacen es eso, análisis conceptual, clarificación de conceptos, digamos, Eso, por ejemplo, digamos, un ejemplo paradigmático, ¿verdad? Teorías geocéntricas y heliocéntricas, ¿verdad? Eventualmente el estructuralismo nos puede dar una luz de preferencia, digamos, entre las diferentes explicaciones que tienen en su momento para decir, bueno, esto se apega más, digamos, a cánones que podremos decir que son más adecuados porque explican mejor, porque su teoría, digamos, tiene menos, dentro de su núcleo axiomático, tiene menos, claro, si se piensa que hay un desarrollo científico, digamos, es que, vale, si no tiene estas cosas, eventualmente a mí me suena, eventualmente que incluso la reconstrucción propia de una teoría hasta puede ser muy antojadiza. Yo podría incluir, digamos, concatenaciones relacionales, ¿verdad? De por ejemplo, de concepciones semánticas, sí, o, sí. O sea, es una de las críticas. Romperé una lanza en favor de ellos, a la luz de lo que el doctor Bulines ha planteado en una obra publicada hace no mucho tiempo a propósito del desarrollo histórico de la filosofía de la ciencia, 1890-2000. Estos son interrogantes legítimos. Sin embargo, conocemos muy poco a propósito del auténtico funcionamiento de las teorías científicas, en forma tal que lo que corresponde, según lo que el autor ha aseverado en ese texto, puntualmente en el capítulo consagrado a los enfoques modelísticos, es suspender la respuesta a esos interrogantes hasta que nuestro conocimiento a propósito del auténtico funcionamiento de las teorías científicas, veamos, hasta que nuestro conocimiento a propósito del auténtico conocimiento de las teorías científicas sea, y ahora no sé cómo aseverarlo, caramba, qué pena. Veamos, el lío es que no sabría cómo especificar la suficiencia. Veamos, lo que propone es suspender la respuesta a estos interrogantes hasta adquirir un conocimiento mucho más abundante a propósito del auténtico funcionamiento
de las teorías científicas. Ahora, se me ocurre que una objeción contra una respuesta como esta es que aparentemente el autor no ha proporcionado un criterio relativamente a la abundancia o a la suficiencia. Pero veamos, para romper una lanza en favor del enfoque del programa del estructuralismo metateórico, rescato este elemento a partir de lo que el doctor Moulines ha planteado. Nuestro conocimiento sobre el auténtico funcionamiento de las teorías científicas es en este momento insuficiente. Sí, yo no veo problema en que hagamos este tipo de reconstrucciones, digamos. Lo que sí creo es que parte de la estructura de las ciencias que los propios científicos asumen y de la propia estructura de las teorías científicas, tal y como los propios científicos la asumen y la practican, incluye, por ejemplo, la idea de que hay una mejoría en las distintas propuestas, contrapuestas que están dando cuando una sale mejor que otra y cosas por el estilo. Y eso es un concepto de progreso, digamos, sea relativo, sea particular, sea universal, es otro tema, pero es un tipo de desarrollo, de progreso. Entonces, un poco en respuesta a esto, a la lanza rota por Juan Diego, creo que es viable. Si Moulines quiere dedicarse solo a esto, pues es teóricamente viable, pero digamos, hay un ámbito de explicación teórica, metateórica efectiva que consiste en esa actividad que los propios científicos asumen de transformación progresiva, de mejora progresiva de lo que están, de su conocimiento, ¿verdad? O del conocimiento que están construyendo, que requeriría aparentemente, dado que los propios estructuralistas abandonaron el barco, requerirían otra metateoría. Pero es que, Alejandro, hay que recordar que esta escuela surge, como bien lo puso Adrián, a partir de una preocupación absolutamente kuhniana, y es que no están seguros de que exista ese progreso. De hecho, surge a partir de relativizar esa idea de que existe un progreso a partir de la propuesta kuhniana. Igual se habría, digamos, en este artículo que les decía también de Moulines, sobre 4 modelos de desarrollo teórico, creo que se llaman, eso, digamos, que había varios modos en los cuales se desenvuelve, digamos, o evolucionan las teorías, y sí, digamos, uno seguía en la cual una teoría, digamos, crece y subsume, digamos, otras teorías bajo su explicación, digamos, por decirlo de alguna manera, y otros serían eso, revoluciones, digo, pero no necesariamente son siempre revoluciones, digo, no es como una revolución constante, había como una idea dentro de un paradigma, digamos, de crecimiento, digamos, de desarrollo, digamos, en ese sentido. Sí, claro, me parece perfectamente. O sea, hay un concepto de progreso, digamos, interno a la propia teoría. Claro. Pero sí, como, lo que sucede es que, por ejemplo, hay teorías que intentan explicar cómo funcionan por qué recientemente en las sociedades contemporáneas que tienen sistemas institucionalmente democráticos, sin embargo, se está llegando a sistemas autoritarios. O sea, ¿cómo se da eso, digamos? Y hay varias teorías en competencia para responder esto, y es una preocupación justamente decir, no, vos estás equivocado, no, vos estás en lo correcto, digamos. Y esa dinámica de crítica, pues no veo cómo se modeliza a nivel de la metateoría. Y todo, sí, eso. Y por lo menos el argumento de Mauricio, por lo menos no es otro tema, digamos, pero no sería el argumento de Juan Diego, que dio Juan Diego, que sería, que señalaría. Pero sí, creo que por lo menos esa faceta, la componente que podría plantear sería esa, digamos, este tipo de desarrollo me parece perfectamente preciso y
impotable, digamos, teniendo en cuenta que no da cuenta de esta cuestión, que existe, que no, por lo menos los propios científicos creen que existe, me parece. Claro, igual se suele también hacer esa distinción entre lo que los científicos creen que dicen y lo que realmente dicen, digamos. Por eso es que, en principio, el análisis digamos, formal de una teoría sirve, o sea, eso funciona, digamos, porque ayuda a eso, a verificar cosas que los científicos no tienen claras siempre. Está bien, pero yo no estoy diciendo que pero es que, digamos, ¿qué sería la idea de progreso, digamos, que los propios científicos asumen? Es una práctica normativa que los guía. No es algo meramente que externamente dicen, pero no practican, o sea, se ven guiados por esa idea como práctica normativa. Y eso, reitero, como que no lo sé, digamos, es una intuición, nada más mía. Veo que no hay como mucho comentario, no dice mucho el estructuralismo, y dejaría como ausentes de esa parte del desarrollo científico. Pero Alejandro, es que ellos son explícitos en decir que esos temas a ellos no les interesan. De hecho, Mauricio, no, me parece que no, por lo menos el doctor Mulines. Pero Juan Diego, ellos son claros en decir de que ellos rompen con lo que Putnam denomina que ellos rompen con los temas clásicos de la concepción heredada, incluyendo el tema del progreso científico. Sí. Ellos rompen con eso. Eso puede ser una aspiración a un futuro a muy largo plazo, pero eso no es lo que ellos están investigando ahora. Claro, igual se presenta como un programa de investigación, claro. O sea, todavía están como trabajando sobre cosas que han tenido, digamos, programa autocorrectivo, sí, pero eso me parece interesante, es decir, suspender esas indagaciones hasta que tengamos suficiente conocimiento a propósito de cómo funcionan realmente las teorías científicas. Claro, no en este momento. El problema es que no sabemos cuándo tendremos suficiente conocimiento a propósito del recto funcionamiento de las teorías científicas como para responder a los interrogantes acerca del realismo, el antirrealismo, el progreso, etcétera, etcétera. Podríamos atribuir esta construcción a lo novedoso también que es el estructuralismo, porque es algo muy novedoso. O sea, estamos hablando tendrá poco más de 100 años, según le entendía. El estructuralismo, no, menos de 100 años. 1973, la obra que podríamos, 1971, claro, la estructura lógica de las teorías físicas. Sí, entonces es demasiado novedoso que necesariamente está apenas en una etapa incipiente, me parece. Sí, o sea, el texto del 87, que es una arquitectura para la ciencia. Se presenta eso como el programa estructuralista, digamos, no como esto es todo el estructuralismo, sino sí, pero veamos, hombre, lo que sucede es que el estructuralismo es un programa que está desarrollándose vertiginosamente, en el sentido de que cuenta en su haber con 50 o más reconstrucciones de índole racional respecto de teorías científicas. ¿De cuántos, Juan Diego? Es que 50... Habíamos sostenido ese debate. 50 de millones de teorías científicas. O sea, solo en las ciencias sociales, usted puede investigar desde teorías a nivel del comportamiento de un individuo a teorías respecto al nivel de un estado. Bueno, digamos que cientos de miles, ¿de acuerdo? Cientos de miles, 50 de cientos de miles. En realidad, no sé qué tan vertiginoso será eso. Pero igual la afirmación que se Mauricio me llama la atención, por ejemplo, que no maneja una idea de progreso y todo, con la afirmación que vos insistís de suspender en juicio. Sí, transitoriamente. Es muy consecuente eventualmente. Ahora, es medio tramposo eso, pero dale, es muy consecuente con eso. Es como... ¿Por qué tramposo, hombre? Tramposo justamente por lo que comentabas ahora, hombre. Es decir,
¿cuándo podemos decir que eventualmente Bueno, podemos lo que abandonar la sucede es que, suspensión de juicio? digamos, ese es un lío, porque esa parece una consecuencia implicada por su propuesta, a propósito de la cual no han reflexionado suficientemente. Como lo aseveró Karl Popper, no sabemos de qué hablamos, en el sentido de que cada una de nuestras aseveraciones posee una infinidad de consecuencias que no conocemos. Según este sentido, es plausible aseverar que nunca sabemos respecto de qué hablamos. Ese me parece un rasgo admirable de la obra popperiana. Ahora bien, presumiblemente no han reflexionado suficientemente a propósito de esta consecuencia. Ello no implica que sean tramposos. Igual insisto, Juan Diego, que tal, no es una ofensa, es una forma de decirlo, pero son medio tramposos cuando uno, por ejemplo, observa, digamos, otros aspectos que eventualmente podrían ser, desde un punto de mira crítico, insuficientes. Por ejemplo, el hecho de que no exista al menos una intención de establecer un criterio de demarcatorio, ¿verdad? Lo cual, digamos, a mí me parecería importante. Por ejemplo, hombre, el doctor Molines presumiblemente aseveraría: tenemos muy poco conocimiento a propósito del auténtico funcionamiento de las teorías. Juan Diego, pero el argumento de Molines parece ser solitario, porque si la influencia es la que señala Mauricio, no hay una intención de arribar a solucionar estos otros problemas, ¿verdad? Porque si la posición que se asume es la que señaló Mauricio, no hay una intención en este sentido. O no se nota al menos. ¿Perdón? O no se nota al menos. Me quedan dudas porque parece ser algo muy vital relativo al funcionamiento de una teoría o de las teorías científicas o de proceder científico, cuáles son las condiciones bajo las cuales las teorías se pueden comparar. Si a eso le añadimos, digamos, la distinción o el punto de partida de que todos los términos son teóricos, me hace falta de repente al menos un abordaje sobre qué condiciones deben cumplir los conjuntos que están incluidos en los modelos de las teorías para poder ser comparados. Por ejemplo, ¿será que tienen que compartir o partir del mismo conjunto de términos tenoteóricos? Por ejemplo, podría ser en esa línea, porque están reconstruyendo, pero quisiera saber qué elementos de esos conjuntos en común deben tener las teorías para que haya posibilidad de comparación, sobre todo si tenemos que unas teorías pueden tener términos no teóricos de otras teorías, digamos dos teorías que tengan el mismo conjunto de aplicaciones intencionales, por ejemplo, pero los términos no teóricos provienen de teorías distintas, potencialmente disímiles entre sí, y puedo seguir problematizando eso todavía más. No sé si dentro del estructuralismo siquiera se ha abordado este tema, o bueno, podría ser que al ser hijos de Kuhn, digamos, inconmensurabilidad, pero aún así deberían abordar el tema. Pero veamos, antes de que respondas, lo que sucede es que son muy conscientes respecto de las fisuras racionalistas de la metateoría kuhniana. O sea, han rescatado un elemento, por lo menos, de la metateoría kuhniana, pero no han casado con la totalidad de la metateoría, porque desde su punto de vista esa metateoría involucra inaceptables fisuras racionales. Sí, o sea, por ejemplo, el tema de la inconmensurabilidad, sí, digamos, se habla más de puede haber inconmensurabilidad parcial, pero no total, digamos. Pero en algún momento se establecen o al menos se aportan criterios de comparabilidad de las teorías. O sea, lo que pasa es que, digamos, si hay dos teorías que no podrían tener los mismos modelos, porque si tienen los mismos modelos serían la misma teoría, ¿sí? Podría haber, y tiene que ver además con la relación con las aplicaciones intencionales. Me parece que si hay dos teorías que están compitiendo para explicar, digamos, un mismo conjunto de fenómenos, que no serían modelos de esas teorías, sino meramente modelos potenciales, parciales, digamos, en el sentido de que no están todavía, o sea, que está como en la lucha. Lo que se podría hacer es eso, reconstruir ambas teorías.
pero no se pasa de ahí. Pero no se puede decir, no, porque esta es mejor o esta es peor, eso es algo de los usuarios de las teorías, digamos. O sea, digamos, para los estructuralistas, los problemas clásicos de la filosofía general de la ciencia son en realidad problemas científicos. Digamos, es que me da la impresión de lo que estabas comentando, por ejemplo, ahora, como que, por ejemplo, que entonces el cambio entre paradigmas, por ejemplo, es un problema científico, o sea, es un problema que deben de resolver los científicos, no el metateórico. Digamos, eso lo plantean los estructuralistas. O sea, así con esas palabras, no, pero yo diría que es eso, lo que puede hacer el filósofo de la ciencia es hacer análisis conceptual. No puede decir esta teoría está bien y esta teoría está mal. Y digamos, ¿qué pretenden, los estructuralistas, aparte de la mera precisión de conceptos, al formalizar una teoría? Digamos, por ejemplo, ¿qué consideran que se gana formalizándolas si desdeñan prácticamente digamos, como el interés de fondo por ejemplo, de la comparabilidad entre teorías? Digamos, o se podría esgrimir que, bueno... O sea, creo que para comparar teorías, igual sería un buen primer paso tener las dos teorías claras, digamos. Y en ese sentido me parece que sería, según ellos, yo digo, sería, digamos, el primer paso para reconstruirlas. ¿Sí? Alguien, una pregunta sobre cómo si tenés idea cómo procedería un estructuralista a la hora de relacionar teorías a partir de compartir, por ejemplo, el mismo concepto. Pues, se me ocurrió el concepto de hábitos, que históricamente es trazable entre teorías de historia del arte a teorías de la sociología actual, pero el concepto cambió radicalmente su contenido en ese tránsito histórico. Entonces, ¿qué sentido decir que son dos teorías relacionadas porque comparten un mismo concepto? No comparten el mismo concepto en tanto que la palabra, digamos. Exacto. Claro, comparten sí, claro, qué sé yo. Eso, si dos teorías diferentes hablan de organismos, organismo no es un concepto, o sea, eso, no es la palabra organismo, digamos. Y son dos conceptos, técnicamente son dos conceptos diferentes. Claro. Pero sucede frecuentemente, digamos, en la historia de la ciencia, que las intenciones de dos conceptos en dos periodos diferentes más o menos comparten propiedades en común. Y pues en ese sentido cabe haber, o sea, uno dice, bueno, tienen semejanzas esos dos conceptos, no son tan diferentes, dice uno, o sea, y los mismos científicos proceden de esta forma para comparar sus teorías, digamos, porque evidentemente los conceptos que manejan pueden no ser los mismos, pero comparten intencionalmente, las intenciones de esos conceptos comparten algunas propiedades que son suficientes para hacer esa asociación. Sí, y siento que nuevamente no se puede formalizar relaciones que existen habitualmente en la historia de la ciencia. O sea, yo diría que según ellos sí, digamos, eso, otra vez el artículo sobre los 4 modelos de desarrollo teórico, que sería, habría una posibilidad en la cual los modelos, digamos, de una teoría se amplíen, o podría ser también que se reduzcan, ¿sí? Pero no sé si pensarían en términos de un concepto o no un concepto, digamos, más eso, como modelos teóricos igualmente. Desde el punto de vista de esta metateoría, ¿qué es un concepto, Adrián? Un concepto. Obviamente no es una habilidad cognitiva, no es un sentido freudiano. Creo que se determinarían, digamos, en el uso que se le da. Sí. ¿Representación mental, acaso? No sé si discuten ese tipo de cosas. Hasta donde yo sé, si discuten que es un concepto.
yo, o sea, aprendí esto, pero digo, creo que tiene cosas importantes y cosas que no, eso, problemáticas, digamos. Yo no hago reconstrucciones de teorías, digamos. Yo imagino, Sí. especulación, ¿verdad? Que, por ejemplo, un tema problemático, que es un tema eventualmente que se problematiza mucho en el filo de la ciencia e historia, que es eventualmente con el uso de los sentidos, de los significados que tienen diferentes términos, ¿verdad? Y no deja de ser pues algo importante. ¿Cierto? Para nuestro botón pienso en campos como la economía, el concepto de valor, ¿verdad? En sociología, como piensa ahora Mauricio, ¿verdad? Y en filosofía, ¿verdad? Tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Que desde los griegos utilizamos y eventualmente el sentido que le daban ellos es totalmente distinto, ¿verdad? Que le podemos dar nosotros acá. La especulación es que yo no creo que ellos sean ingenuos en ese sentido, creo que probablemente no es el fuerte del tratamiento que le dan, y supongo, ¿verdad? Como que eventualmente si hay una cuestión especialmente problematizante, digamos, eventualmente harán una reconstrucción del caso y harán una definición especulativa. Para nuestro botón, el ejemplo que diste casi al inicio, el concepto, por ejemplo, de gen, ¿verdad? Sin duda alguna uno pensaría que no vamos a usar gen previo a 1901, A menos que se reconstruya. a menos de que haya, ¿verdad? Eventualmente un ligamen importante que se Sí, quiera hacer, sería. que eventualmente pues, va a ir incluido dentro de la reconstrucción. La impresión general. No sé si alguien tiene más preguntas, porque como Adrián pues, ya ha finalizado, podemos seguir concluyendo. Igual, sí, o sea, bibliografía tengo, digamos, me pueden escribir un correo si les interesa algo. Hay algunas cosas sobre ciencias sociales, pero no tanto. Hay sobre lingüística, sobre economía, pero... Quiero ver la reconstrucción estructuralista del marxismo. Creo que hay alguien trabajando, no en Marx, digamos, pero sí en Giddens. Hay un artículo sobre Merton, Sí, ese aplicando a Merton. sí. Sí. Y podría suponer entonces que los esfuerzos por hacer teoría de alcance medio con inspiración marxista que podrían funcionar. O sea, porque lo que recuerdo que dicen, creo que es Mulines quien escribe ese artículo, es que Merton funciona en especial porque es una teoría de alcance medio y esa es la que se le puede montar, se puede montar la estructura. Entonces, pues, análogamente, las teorías marxistas o inspiradas en el marxismo de alcance medio, a lo mejor podrían también hacerse eso a quien esté interesado de hacerlo. O la reconstrucción o la definición de la teoría de la mano invisible de Adam Smith a partir de la crisis financiera del año 2008. ¿Verdad? Que también sería interesante. Sí, claro. Con toda la burbuja inmobiliaria, todo lo que pasó, ¿verdad? Por cierto, ¿cómo funciona este proyecto en relación con disciplinas como la economía y la física, que digamos, ya de por sí parte de sus teorías están fuertemente matematizadas? De hecho, digamos, hay muchos teóricos que trabajan solo, por ejemplo, completando cuestiones o haciendo desarrollos matemáticos. O sea, por ejemplo, cuando este programa reconstruye una teoría en física o una teoría en economía de este estilo, ¿qué aporta distinto? Digamos, Igual, o sea, eso es lo que dije al inicio, usan teoría intuitiva de conjunto, algunos digamos, otros usan otro tipo de cosas, digamos, pero las reconstrucciones son axiomatizaciones en teoría de conjunto. Habría que ver eso, cuál es la formalización matemática propia de la teoría, digamos, cómo se traduce eso a todos los conceptos que plantean la orientación. Pues bueno, damos por finalizado la sesión de hoy. De nuevo, gracias a Adrián y a los presentes.